Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carolina de Goes-Grüß. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en gran duquesa consorte de Sajonia, Weimar e Eisenach. Un casamiento bastante infeliz que no era para nada deseado por ella, viéndose obligada a permanecer en la estricta corte de Weimar, donde se vería sumida en una profunda tristeza. Espero que os guste esta biografía. Carolina Isabel Ida de Goes-Grüß y de Lippe nació el 13 de julio de 1884 en la ciudad de Greiz, en el Principado de Goes-Grüß, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Enrique XXII de Goes-Grüß y de la esposa de este, la princesa Ida de Samburg-Lippe. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Carolina la cuarta de sus vástagos. Cuando la niña tenía tan solo 7 años de edad, su madre, la princesa Ida, falleció unos meses después de haberse producido su último parto, siendo una muerte muy sentida por todos, debido a que su madre había sido una mujer muy querida y bastante popular entre el pueblo alemán. Sus padres habían tenido 5 hijas en común y un único hijo varón, el príncipe Enrique, quien sufrió durante su infancia de un fatal accidente que le ocasionaría una discapacidad tanto física como intelectual, algo que le impediría el poder gobernar el principado de adulto. Pero pese a esto, su padre se negó a casarse de nuevo para tener más hijos varones, permaneciendo como viudo para el resto de su vida. Pese a sufrir de esas desgracias familiares a lo largo de toda su infancia, Carolina iría creciendo, siendo descrita como una muchacha reservada y discreta, que padecía de una salud muy frágil desde su niñez, siendo una princesa un tanto enfermiza y delicada. Según creen algunos historiadores, la dolorosa muerte de su madre ocasionó que Carolina se convirtiese en una persona muy reservada, que le costaba relacionarse con los demás y expresar sus sentimientos, debido a que la pérdida de su progenitora fue un tanto traumática para toda la familia. Tras perder a su madre, la princesa y sus hermanos fueron criados por una serie de institutrices, niñeras y damas de la corte que supervisarían la crianza y la educación de los príncipes. En cambio, la relación con su padre fue distante y fría, especialmente desde que falleció su madre, siendo su progenitor descrito como un hombre demasiado severo, estricto, conservador y rígido, destacándose de él el profundo odio que sentía hacia Prusia. Carolina recibió una estricta y disciplinada educación basada en el luteranismo, además de recibir clases de idiomas, historia, literatura, arte, música y labores domésticas. Pese a nacer dentro de una de las familias principescas más ricas de la época, su padre decidió llevar un estilo de vida muy ahorrador, algo que ocasionó que los hermanos viviesen de una manera muy humilde. Pese a llevar una vida un tanto aislada en las residencias que poseía la familia, las hermanas sí tuvieron contacto con el exterior durante su infancia, al acudir a un convento cercano para recibir algunas de sus clases, algo que les permitió el poder tener trato con otras niñas de edades similares. Incluso llegaron a probar durante una de sus salidas el pan blanco, algo que jamás habían comido, debido a que en palacio tan solo comían pequeñas raciones de pan integral porque era más barato, además de que la comida que comían los príncipes estaba siempre racionada en pequeñas porciones y era demasiado simple, por orden de su padre, para evitar gastos. Cuando Carolina llegó a una edad casadera, se le empezó a buscar un buen casamiento, y por arreglo de su familia materna,
quedó comprometida con el gran duque Guillermo Ernesto de Sajonia-Weimar-Eisenach, un casamiento que no era para nada deseado por la princesa. Según se cuenta, Carolina, al igual que sus hermanas mayores, habían estado enamoradas de otros jóvenes de baja posición social, con quienes supuestamente habían mantenido un romance o un cortejo. Por esta razón, no deseaba casarse con Guillermo Ernesto, además de que éste era descrito como un hombre de baja estatura, poco agraciado y con sobrepeso, además de ser descrito como maleducado, ignorante, torpe, irascible y de mal genio, algo que no agradaba a la princesa. El 10 de diciembre de 1902 se anunció oficialmente su compromiso con el gran duque Guillermo Ernesto, celebrándose así una gran fiesta en honor a los prometidos, a la que acudiría incluso el Kaiser Guillermo II de Alemania. Durante toda su fiesta de compromiso, Carolina mostró en todo momento su gran desagrado. Incluso llegó a tratar de manera muy humillante a su prometido ante los presentes y le faltaría respeto, algo que supuso un gran escándalo. Tras esto, su prometido llegó a pedir al Kaiser Guillermo que anulase su compromiso, pero el emperador se negó en rotundo y obligó al gran duque a que se casase con su prometida. El 30 de abril de 1903 se celebró la boda entre Carolina y el gran duque Guillermo Ernesto en el castillo de Buckeburg, en el Principado de Samburg-Lippe. Para entonces ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él 27. Su boda fue celebrada en el castillo de su tío materno, Jorge de Samburg-Lippe, que era quien había organizado su compromiso, sin una ceremonia que fue celebrada por todo lo alto, acudiendo como invitados tanto el Kaiser Guillermo II como la reina Guillermina de los Países Bajos, aparte de distintas familias nobles alemanas. Tras pasar una breve luna de miel en Austria, el matrimonio se instaló en el Palacio de Weimar, lugar donde rápidamente se mostraron como una pareja muy infeliz, siendo una unión marcada por violentas discusiones conyugales. Carolina se mostraría muy infeliz en Weimar, considerando aquella corte como demasiado rígida y asfixiante para ella ante el estricto protocolo que estaba allí establecido, además de que se negaba a llevar a cabo sus obligaciones como consorte, algo que supuso que fuese duramente criticada por su suegra, la princesa Paulina de Sajonia-Weimar-Eisenach, la cual consideraba a su nuera como una joven demasiado caprichosa e inmadura. Ante su gran infelicidad, la gran duquesa empezó a idear la manera de huir en secreto de Weimar, así que pocos meses después de haberse celebrado su boda, Carolina logró refugiarse en la ciudad de Lausana, en Suiza, algo que causaría un gran escándalo. Tras descubrirse que la gran duquesa se encontraba en Suiza, su marido se trasladó hasta la ciudad de Lausana para obligarla a regresar a Weimar. Tras instalarse de nuevo en dicha corte, Carolina se mostró como una mujer melancólica que vivía bajo una constante pena. Además, tras haberse producido su huida, su chambelán y una de sus damas de compañía fueron expulsados de la corte por ser sus cómplices, perdiendo así a las únicas dos personas que eran de su confianza. Pese a no ser feliz en Weimar, Carolina se centró en las labores sociales, ganándose así el apodo de la estrella de Weimar, debido a que el pueblo sí llegó a tenerla una gran estima, al considerarla una mujer bondadosa. También se convirtió en la mecenas de distintos artistas y fundó la Asociación de Artistas de Weimar. Pese a entregarse a las labores sociales y filantrópicas,
la gran duquesa se verá afectada cada vez más por una severa depresión que también acabaría afectando a su ya delicada salud, y cuando apenas quedaban 3 meses para celebrar su segundo aniversario de bodas, Carolina acabaría falleciendo a causa de una supuesta neumonía el 17 de enero de 1905 a los 20 años de edad en la ciudad de Meiningen, en el ducado de Sajonia-Meiningen, lugar donde se había retirado a causa de sus problemas de salud. Pronto su muerte fue considerada como demasiado sospechosa, ya que muchos aseguraban que la gran duquesa había fallecido en extrañas circunstancias, surgiendo así numerosos rumores que decían de que se había quitado la vida ante la Gran Depresión que llevaba meses padeciendo, siendo un hecho que intentó ser ocultado por el Gran Ducado de Sajonia, Weimar e Eisenach, quien seguiría manteniendo que Carolina murió a causa de una neumonía. 5 años después de haberse producido su muerte, su marido, Guillermo Ernesto, se casó en segundas nupcias con Feodora de Sajonia-Meiningen, un matrimonio que también resultaría ser muy infeliz, pero del que lograrían nacer 4 hijos. Los restos mortales de Carolina descansan en el cementerio histórico de Weimar, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Carolina. Ella fue una princesa que, como otras tantas, fue entregada en contra de su voluntad en matrimonio, siendo así casada a la fuerza con un hombre al cual odiaba incluso antes de haberlo conocido. Pero a diferencia de otras princesas, ella demostró públicamente el desagrado que sentía hacia su marido, algo que afectó enormemente a su matrimonio. Carolina fue encerrada en una jaula de oro de la cual no podía escapar por mucho que lo intentase, asfixiándose así en la estricta corte de Weimar, donde fue terriblemente infeliz, sufriendo por ello de una gran melancolía que posiblemente la condujo a querer quitarse la vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carolina de Goes-Grajs. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que se hayan quitado la vida o que lo hayan intentado. Y con esto me despido. Hasta la próxima.